Bueno, pues Marcos 11, uno tiene la sensación de estar en la orilla de una playa paradisiaca, con un palmeras, cocoteros, el mar azul, agua cristalina, lleno de peces, el fondo marino precioso, y estar sentado en la orilla chapoteando, sin, viéndose uno desbordado por el sitio en el que está. Marcos 11 requiere, al menos un servidor quiere sugerirlo, requiere que nos vayamos un momento a Marcos 10, solo un segundo para ver algunas cosas. En el versículo 32 de Marcos 10 dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén, que Jesús iba delante y que ellos se asombraron y le seguían con miedo. Estaban apabullados por lo que estaban viviendo. Dice que él les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y no sé si Jesús podía ser más claro, pero si además traemos a la memoria el hecho de que lo que estamos viviendo, lo que se nos está contando en este pasaje de Marcos, que se nos ha relatado en unos cuantos versículos de este capítulo 10, esto que Jesús habla con sus discípulos, en el Evangelio de Juan se dedican una serie de capítulos en donde Jesús está contando con detalle no solo lo que ha de acontecer en Jerusalén, sino lo que tiene que venir después. El caso es que sus discípulos, leemos en el capítulo 10, por lo menos dos de ellos, lo que vieron era la posibilidad de ocupar un puestecito en el reino de Jesús. Y querían estar uno a la izquierda y otro a la derecha, sin entender muy bien lo que estaba sucediendo. Y asombrado y con miedo, que era lo que aquellos discípulos estaban teniendo, permítanme que entremos en el capítulo 11, siguiendo a Jesús a Jerusalén. Dice que el capítulo 11, ya el primer versículo, dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Dice que fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y primer pensamiento que les quiero proponer. Jesús no solo está contando lo que ha de suceder con su vida y todo lo que ha de pasar en Jerusalén, sino que Jesús es consciente de que lo que está sucediendo es algo que está escrito. Jesús es consciente de que en él se está cumpliendo toda la Escritura y de que lo que está a punto de pasar está profetizado. De tal manera que si nos vamos a Zacarías, el capítulo 9, el versículo 9, leemos, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Jesús se orienta a que la Escritura se cumpla en él. Él sabe que se está cumpliendo en él, pero él está orientado a que la Escritura se cumpla en él. Y él da instrucciones a sus discípulos para hacer lo que está profetizado. Vayan a por un pollino, está allí. Mateo nos da algunos detalles también, y Lucas nos da otros detalles, Juan también. Allá hay un pollino que está preparado para entrar, para que yo entre en Jerusalén. Lo tengo que hacer, se tiene que cumplir. Bueno, dice que los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. El Señor lo necesita. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y entra humilde sobre un asno. Entra en Jerusalén humilde
sobre un asno. Dice el versículo 8, muchos tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, Señor, salva, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Salmo 118, en los últimos versículos, después lo buscan si quieren, dice, Señor, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos viendo, es lo que Dios tiene preparado para abrir camino a la salvación de cada uno de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y hay aquí una frase que pasa un poco desapercibida, y en el grupo de WhatsApp sugería que miráramos Jeremías el capítulo 7, los primeros versículos del capítulo 7. Porque hay una frase que, como digo, en ese Evangelio de Marcos, en esa actitud de Jesús, puede pasar un poco desapercibida. No hay otras cosas que nos llaman más la atención a lo mejor. El tema de la higuera, el tema de echar a los cambistas y demás del templo. Jeremías 7, esos primeros versículos, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, la puerta del templo, y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Todo lo que hemos oído de Miqueas, lo que se nos ha compartido, nos orientan a estas cosas, ¿vale? Aquí lo que nos habla Jeremías es que no se trata de confrontar a los demás, sino de confrontarnos nosotros mismos. Mejoremos nuestros caminos, es lo que está diciendo. No se trata de mirar al otro, me tengo que mirar a mí mismo. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y dice, os haré morar en este lugar. Cantamos el Salmo 27, y muchas veces lo cantamos porque lo cantamos, pero la única cosa que David quiere, ¿cuál es? Habitar en tu casa todos los días de mi vida. Solo eso es lo que pido. Dice, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, qué buenos somos. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, está hablando de la casa de Jehová, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Jesús está en Jerusalén, está en el templo. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y Marcos, ese versículo 11, dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado, hemos leído, he aquí yo lo veo, dice Jehová. Y Jesús, mirando alrededor todas las cosas, vio lo que estaba pasando en Jerusalén y en el templo. Y ahora es cuando entramos con el tema de lo que Jesús está viendo y de lo que Jesús está mirando. Pareciera que el tema de la higuera que vamos a ver ahora, esa higuera que estaba, Jesús se estaba quedando fuera, hacía noche fuera de Jerusalén, iba diariamente a Jerusalén al templo, ¿vale? Hacía un recorrido, hacía un camino. Dice que al día siguiente, el versículo 12, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
que viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero que cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ustedes saben eso de higos a brevas, una higuera, normalmente aunque sea el brote del fruto lo tiene. Aunque no sea tiempo de fruto, el brote del fruto lo tiene. Aquella higuera no tenía fruto, no era tiempo de higo. Y dice que entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Mateo capítulo 3. La predicación de Juan el Bautista, vienen fariseos, saduceos. Juan les dice, ¿quién generación de, cómo les dice, de víboras? Dice, no vayan a decir que a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Jesús es no solo el agente por el que se cumple la palabra de Dios, es la palabra de Dios cumpliéndose en su persona. Es Él mismo en quien se cumple todo lo que hay en la Escritura. Permítanme que miremos Juan el capítulo 2. Juan el capítulo 2, y en un texto paralelo a este dice que Jesús purifica el templo. Bueno, dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, que haciendo un azote los echó. Dice, versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y cada vez que nosotros miramos a Jesús, recordamos lo que está escrito, porque Él es la palabra de Dios hablándonos. Dice el versículo 22 de Juan capítulo 2, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron la Escritura y la palabra, porque ambas cosas eran lo mismo. La higuera nos habla de nuestras vidas, nos habla de nosotros. No queremos entrar en el tema Israel, la viña y todo eso. La higuera nos habla de nosotros. Nosotros podemos ser árboles llenos de hojas, verdes, un árbol muy frondoso, un árbol muy aparente. Pero si no hay fruto dignos de arrepentimiento, el fin es ser cortados y echados al fuego. Hay maldición sobre una higuera preciosa que no da fruto. Entonces, Jesús suelta esa maldición, por decirlo así. Y entonces es cuando entra en el templo. Dice que el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jeremías 7. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Y allí había árboles frondosos. Y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina y conmovía todo lo que ellos eran. Dice, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Vuelve a ver, ¿con qué derecho? ¿Con qué fundamento? ¿Con qué argumento? Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque está escrito. Mi casa es llamada casa de oración, no es una cueva de ladrones. Y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Hay muchas cosas, no se trata solo de vender y comprar. Hay idolatría, hay mentira, hay robo, hay homicidio, hay falta de respeto. Lo hemos escuchado todo en esta mañana hablando sobre Miqueas. Todas esas cosas las hemos escuchado. Jesús está cumpliendo lo que estaba profetizado, lo que estaba anunciado. Ahora remueve todos los cimientos de lo que hasta ese momento
el pueblo de Israel conocía. Jeremías dice, mejorad vuestros caminos. Confróntate delante de lo que Dios está diciendo. Y con temor y con temblor, incluso con miedo si hace falta, hay que seguir al Señor. Hay que seguir lo que Él dice. Y hay que seguir lo que Él está abriendo. Dice el versículo 20 que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces y que Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahora vienen unos versículos del que, de este trocito nosotros normalmente nos quedamos con pedid todo, o todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. De manera que si yo quiero una esposa, quiero un marido, quiero un trabajo, quiero un más sueldo, quiero un buen coche, quiero una buena casa, yo tengo que creer, lo pido y eso se me va a dar. Es lo que está diciendo. Lo que pasa es que nos saltamos la primera parte y la primera parte es la que marca el fundamento de todo lo que viene a continuación. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Ajustemos nuestra vida a la voluntad de Dios. Ajustemos nuestra vida a lo que Dios quiere. No está en lo que yo quiero, en lo que yo desearía. Mi oración no es para mí. Mi oración se centra en Dios. Él es el objeto de mi adoración y de mi reverencia. Y tengo que tener miedo. Tengo que tener miedo de no estar en sintonía con lo que Dios quiere. Dice, tened fe en Dios. Ahora sí, teniendo fe en Dios, no es que yo tenga mucha fe, yo estoy convencido de que lo que yo pido va a pasar. No, estoy convencido de que lo que Dios quiere, de lo que la voluntad de Dios es lo que se va a cumplir. Y de que si se cumple la voluntad de Dios en mi vida, eso es bueno para mí, eso va a dar fruto. Eso va a hacer que no sea un árbol aparente, eso va a hacer que sea un árbol que de verdad se acerque gente y pueda comer algo que no viene de mí. Yo no soy, como le decía a ellos, Abraham tenemos por padre, no. Nosotros somos hijos de la promesa. Bendición, vida eterna, justicia, juicio y misericordia. Para que puedan comer. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ahora sí, teniendo fe en Él, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, y esta parte es muy importante, lo hemos escuchado también, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y aunque se ha hablado esta mañana, quisiera decir algunas cosas sobre esto. Y estoy convencido de que muchos de nosotros lo hemos pensado y lo hemos experimentado, o lo estamos experimentando. El rencor envenena el crecimiento y el dar fruto, no de la persona sobre la que se tiene rencor, sino de la persona que almacena el rencor. El autor de Hebreos y en Deuteronomio también se habla de las raíces de amargura. Una raíz amarga va a producir un fruto amargo. Y al otro árbol le va a dar igual, al otro le va a dar igual. El que se envenena es el árbol que se fundamenta en raíces de amargura. Y esto no quiere decir que yo perdone, y en esto también hemos meditado muchas veces, no es que yo perdone, ¿vale? Olvidándome de todo, no. Yo me descargo. Yo me descargo. Estás perdonado. Cuando tú quieras, ven y toma posesión del perdón que tengo. Pablo dice, perdonándoos como el Señor Jesucristo os perdonó a vosotros. Y eso tiene mucho sentido. Pero ¿cómo nos perdona el Señor Jesucristo a nosotros? Si nosotros no nos arrepentimos y nos acercamos a Él, no podemos hacer efectivo ese perdón. Pero si yo acumulo ese rencor, si yo acumulo rencor hacia otra persona, quien acaba envenenado soy yo. Es más, entorpece mi oración con mi Padre. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y ahora, entrando ya en el final, la parte en la que un servidor... normalmente siempre digo lo mismo, ¿no? En el original no hay capítulos, no hay versículos, es toda una historia, pero creo que todo lo que hemos leído, todo lo que hemos empezado a leer de antes, nos lleva hasta este momento por una razón, es evidente. Pero a ver si soy capaz de explicarlo. Bien. Dice que ellos volvieron a Jerusalén.
que los fariseos, los principales, no se habían quedado tranquilos con todo lo que había pasado. Jesús había echado a la gente del templo, que estaba haciendo la vida normal de lo que ellos hacían allí en el templo. Dios está mirando sobre su casa, Jesús está mirando sobre Jerusalén y el templo y no se agrada de lo que está pasando. Él reclama que aquella es casa de oración y que Dios tenía un propósito y una promesa para Jerusalén y para el templo. Un objetivo que se había perdido por completo. Y aquellos hombres, los principales, árboles frondosos, religiosos, que con mucha hoja, con mucha apariencia, se acercan a él y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y creo que es una pregunta que nosotros nos hacemos también. ¿Cómo se pudo enfadar Jesús? ¿Cómo pudo Jesús alterarse de tal manera y reaccionar de aquella forma? ¿Con qué derecho? O sea, ¿con qué fundamento actuó Jesús de esa manera? Permítanme que haga un pequeño chiste nada más, ¿vale? Porque a veces parece que Jesús es gallego. Contesta con otra pregunta. Se le hace una pregunta y parece que él contesta con otra pregunta, pero no está evitando el tema. Él no está queriendo evitar el punto del asunto. No es que no quiera dar una respuesta. Jesús lo que hace es llamar la atención acerca de dónde está puesta la confianza, la raíz, la semilla de estos hombres. Porque él los confronta y le dice: les voy a hacer yo otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. El bautismo de Juan era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo hemos leído en Mateo: haced frutos dignos de arrepentimiento, para que seáis árboles cimentados, afirmados, que crezcan fuertes y den fruto. No se trata de apariencia. ¿Con qué, en dónde tienen puesta ustedes su confianza y su fe? ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Y en dónde tenían ellos puesto su idea, su mentalidad y su pensamiento, su afirmación? ¿Dónde enraizaban ellos? Pues discutían entre sí. Si decimos del cielo, va a decir: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, temían al pueblo, temían la reacción del pueblo. ¿En dónde está puesta nuestra mirada? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Porque Jesús tiene puesta su confianza y su raíz en que Él mismo es la palabra de Dios, en quien se está cumpliendo toda la Escritura y quien es el objeto del cumplimiento de toda la Escritura. Pero ¿en dónde está puesta nuestra confianza? ¿En lo que van a pensar si digo qué? Creo que una de las cosas más complicadas y más difíciles que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos que afrontar es el hecho de que a veces nuestra mentalidad tiene que ser zarandeada. Tiene que ser zarandeada. Pero zarandeada hasta lo más profundo. Y de que en un momento determinado tenemos que tomar una decisión, no nos podemos quedar a media. Si decimos que de Dios y si decimos que de los hombres, hay que elegir. Hay que elegir, no queda otra. Hay que tomar una decisión. No tomar una decisión es una elección. Es elegir darle la espalda al Señor. Jesús estaba confrontando a aquellos hombres diciéndoles: ustedes no quieren mejorar sus caminos. Ustedes no quieren obedecer a Dios. Ustedes no quieren lo que viene de la Escritura. Ustedes no quieren ser confrontados. Ustedes quieren vivir en su comodidad, en su lugar de opulencia. Piensan que siendo árboles frondosos se está bien. Aparentándose se está bien. Mejorad vuestros caminos. Mejorad vuestras vidas. Dice que así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué razón? Porque su autoridad estaba quedando total y absolutamente manifiesta. En él se estaba cumpliendo toda la Escritura. Y aquellos hombres conocían la Escritura.
pero se negaron a reconocer al único Dios verdadero. Y entonces aquí, ya en el final, es donde quiero hacer hincapié en algo. No podemos tomar una decisión con respecto al Señor Jesucristo basada en las opiniones de los demás, en las opiniones de los demás. No podemos tomar una decisión con respecto al Señor Jesucristo basados en que nos hemos encontrado en nuestro camino con muchos árboles frondosos que no daban fruto. Hay mucha gente que parece ser cristiana, parece ser creyente, pero que luego, cuando vamos a acercarnos a ellos, nos dejan frustrados, tristes, apesadumbrados. Salmo 69, el versículo 6 dice: Señor, que no sea yo tropiezo para quien te busca, que no sea yo oprobio para quienes te siguen. A veces nos encontramos con personas así, y peor aún, a veces somos personas así. A veces somos personas así. Pero yo no puedo tomar mi decisión con respecto al Señor Jesucristo basado en mi experiencia con otras iglesias, con otras personas que han ido a enriquecerse, que van pidiendo dinero o que van prometiendo el lujo, la opulencia, la riqueza, que te van haciendo sentir culpable, que te manipulan, que abusan incluso espiritualmente, que hacen cosas que son detestables. La casa del Señor es llamada casa de gracia. Y Dios hará lo que tenga que hacer con esas personas. Y yo no puedo excusarme en decir: es que no he encontrado una higuera que tenga fruto. El árbol que da fruto para vida eterna es el Señor Jesucristo. Y es por Él a quien hay que seguir en el camino. Y la decisión que hemos de tomar, aunque sea con miedo, con temor y renunciando a las bases y los fundamentos de nuestra cultura y de nuestro entendimiento, aún renunciando a eso, seguir al Señor Jesús, aunque nos lleve por Jerusalén y nos lleve hasta la cruz, ese camino es el que nos lleva al Padre y a la vida. Bueno, pues que el Señor nos ayude y nos guíe cada día.